Pues me gustaría contar eh, todo bueno, he tenido la suerte de seguir, de estar en los dos lados. Yo estuve trabajando en prisión durante 7 años, eso fue hace unos 20 años. Entonces conocí la realidad del enfermo mental que ingresa, que ingresa para cumplir condena. Y ahora pues estoy en una unidad de salud mental trabajando con estos mismos presos cuando salen y cuando son acogidos por la asociación AMBIT bueno, y cómo van mejorando y cómo van cambiando, iniciando su proceso de recuperación, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo la suerte de haber visto los dos. Como digo, empecé a trabajar en concreto en el centro de cumplimiento, en el centro de penados de establecimiento penitenciario de Picassent, en Valencia, hace unos 20 años, y yo iba como psiquiatra consultor. O sea, era una persona externa al centro que iba, pues como, bueno, yo recibía interconsultas de los médicos de allí y veía pues X pacientes, que eran muchísimos, recuerdo que eran muchísimos. Pues no sé, había días que veía 15, 20, incluso 20 y tantos, ¿no? Tenía muy poquito tiempo para atenderlos y bueno, al principio no me gustaba mucho, pero luego me pareció interesante porque me di cuenta que sí que podía solucionar un montón de cosas, ¿no? Podía ayudar, podía ser útil. Eh, Me di cuenta de que había una cantidad tremenda de enfermos mentales encarcelados, cumpliendo condenas larguísimas. Y estas personas estaban ahí solamente porque no habían tenido un abogado que hubiera pedido un informe pericial o un informe psiquiátrico y que hubiera propuesto la enfermedad mental como eximente. Pues porque cuando preguntabas el motivo y cuando hablabas con ellos te das cuenta que el acto delictivo había estado realizado en situación sintomática. O sea, pues porque se ordenaban las voces, pues porque pensaban que a otra persona iba contra ellos, les iba a hacer daño, porque estaban asustados. Sin embargo, tenían condenas larguísimas y nadie había tenido en cuenta eso, ¿no? Entonces me di cuenta de que, pues aproximadamente, lo que me decían es que había como 1.300 presos en este centro y también me decían que siempre había más, ¿no? 1.300 plazas, pero que siempre estaban desbordados. Bueno, pues yo llegué a calcular que aproximadamente ciento y pico personas se podían diagnosticar o en algún momento se habían diagnosticado de esquizofrenia o de algún tipo de psicosis, ¿no? De psicosis grave. Entonces, claro, es un porcentaje terrible. Eso te hace pensar mucho, ¿no? ¿Dónde están ahora? Se cerraron los manicomios, pero ¿dónde están ahora los enfermos mentales? Bueno, pues uno de los sitios clarísimos está en la cárcel, ¿no? Bueno, entonces, la utilidad, pues a pesar de tener tan poco tiempo y de tener tantísima demanda, pues podía ser muy útil en el sentido que había mucha gente sin diagnóstico, por supuesto sin tratamiento, con una intensidad de síntomas muy, muy grande, gente que estaba alucinando, gente que tenía un delirio de que les perseguían, de que les querían hacer daño, gente que estaba muy deteriorada. A veces entrabas porque tú podías elegir también ir a verlos al chabolo, que llaman ellos, a la celda, ¿no? Veías que estaba todo en unas condiciones higiénicas terribles y que dependía más del abandono, del autoabandono, motivado por la enfermedad del paciente, que realmente del centro, ¿no? Entonces sí que se podían hacer cosas, pues cuando veías a alguien con una enfermedad tan grave, pues llevarlo a otro tipo, cambiarlo de módulo, plantear otro tipo de situación regimental, mandarlo al hospital. Luego también es muy útil, ya existía entonces lo que se llamaba el protocolo de prevención de riesgo de suicidio. Entonces hay suicidios en la cárcel, ¿no? Y sabemos, hay suicidios en la sociedad. Lo sabemos, pero es una cosa que se tapa. Y, y bueno, yo creo que esto más o menos empezó por aquella época, por los años 90, en Picassent al menos, y también te servía para identificar a aquellos pacientes que estaban en riesgo de hacerse daño y quitarlos del entorno, del ambiente, del módulo, que normalmente es un ambiente muy asfixiante, que se vive como muy agresivo, ¿no? Eh, la presión social en un módulo cargado de gente, pues
para un enfermo mental con la fragilidad y con la facilidad que tienen para poder interpretar las cosas de forma distorsionada, pues es un sitio muy estresante, ¿no? Entonces podías llevarlos a la enfermería, podías llevarlos al hospital, podías ponerle un acompañamiento, en fin, yo creo que todas estas cosas pues daban sensación de que estabas sirviendo para algo a pesar de las condiciones, ¿no? También era importante el papel de regular las medicaciones, porque también en la cárcel no solamente psicóticos, como he dicho antes, sino en trastornos mentales en general, incluyendo trastornos de personalidad. En la cárcel la prevalencia es muchísimo más grande que en la población general. Entonces, pues no sé, pues yo pienso que la gran mayoría, si no todos o casi todos de los internos deberían recibir algún tipo de ayuda, por supuesto psicológica, pero psicólogos en la plantilla de prisión sí que había, y desde luego también psiquiátrica. Entonces, también la prevalencia del consumo de drogas es altísima. Yo a veces pensaba que había más droga dentro que fuera, y bueno, y había sobredosis, y había muertes por sobredosis. Entonces, pues se trataba también de regular un poco todo esto y de poner orden en los tratamientos farmacológicos. Y bueno, yo creo que al final pues yo me sentía útil, ¿no? Y creo que por eso estuve tanto tiempo. Bueno, más o menos cuando yo estaba dejando de ir a Picasen y ya trabajaba en la unidad de salud mental, fue cuando empezamos a contactar con los primeros pacientes que sacó Ambit de prisión. Primero ellos tenían un albergue y años después, bueno, yo creo que en principio ellos sacaban pacientes sin pensar en enfermedad mental. Luego se dieron cuenta que casi todos los que sacaban tenían enfermedad mental. Seguramente al buscar el perfil de los que se podían beneficiar de sus recursos, empezaron a seleccionarse los que tenían enfermedad mental. Y a lo mejor menos los que tenían un trastorno de personalidad o los que tenían consumo de drogas. Entonces, claro, he vivido también el desarrollo de Ambit. Y como al principio pues tenían pues, muy poquitos pacientes, o incluso los pacientes del albergue, uno o dos venían a tratamiento con nosotros, y ahora podemos tener, pues no lo sé, pero pues seguramente en este momento activos pues más de 30, pienso yo, 30, 40, con lo que ha supuesto esto de crear un piso tutelado, de formar a los educadores para que sepan lo que es la enfermedad mental y para poder trabajar bien con ellos. Luego todos los pisos satélites, o sea, la gente cuando sale del piso tutelado, ¿qué hacemos con ellos? Porque la gente que llega en Ambit, la gente que ingresa con enfermedad mental en prisión, la gran mayoría tiene un gran desarraigo familiar, social. Cuando tú les haces la historia clínica, la historia personal, no tienen padres, o si los tienen, hace años que no hablan con ellos, no tienen hermanos, o tienen dos hermanos que cada uno vive a 500 kilómetros el uno del otro. Claro, entonces precisamente empiezan en el albergue o empiezan en el piso porque no tienen a dónde ir, ¿no? O su familia está desbordada, o el entorno que tienen alrededor pues está muy quemado, ¿no? Entonces hay que hacer ahí un proceso de recuperación, ¿no? de toda esta red social, ¿no? Básicamente. Y entonces tienen un tiempo limitado en el piso, y después ¿qué hacemos con ellos? No pueden volver a su entorno. Entonces se han ido creando como unos pisos satélites que la mayoría están en la zona que nos corresponde a nosotros, y bueno, pues lo seguimos atendiendo allí, ¿no? Realmente estamos trabajando en este momento yo creo que con psiquiatría, con trastorno mental grave, ¿no? Con psicosis graves en general. Y bueno, la experiencia es muy buena, porque, bueno, la cosa es que primero ponemos medicación, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la medicación, que es lo primero, y que es lo que intenta controlar los síntomas, pero después viene todo lo demás, y después queda un mundo, ¿no? Y cuando uno mejora o desaparecen sus síntomas, entonces viene un mundo complicadísimo, que es donde estoy después de X años que he estado en otro sitio, y ahora estoy en un sitio que no conozco, con gente que no conozco, qué quiero hacer de mi vida, qué planes tengo, qué metas tengo, quién soy muchas veces, porque a lo mejor durante los últimos X años he estado alucinando o he estado consumiendo heroína o cocaína, y entonces no sé ni siquiera cómo soy, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene todo este proceso, que es complicadísimo. Incluso cuando quedan síntomas también el saber cómo manejarlos,
el poder relativizarlos, el poder contarlos, el poder trabajarlos con el equipo. Entonces, el equipo es fundamental y precisamente Ambit es muy... es muy generoso, creo, en este tipo de recursos, ¿no? Porque realmente los pacientes que van ahí, los usuarios pueden estar contentísimos porque, por el grado de atención, el grado de dedicación que reciben. Entonces, lo que quería decir es que mi experiencia es que enfermos que podían haber sido muy graves y haberse complicado en otro contexto, pues al final acaban yendo muy bien, en su mayoría, ¿no? Y es una cosa sorprendente y también muy gratificante. Mira, pues te voy a contar un caso que es en el que estaba pensando cuando te estaba contando esto, que es una paciente que inicia pues unos síntomas de tipo psicótico, de apariencia psicótica, pues tiene un delirio de perjuicio con su marido. Entonces el marido inicia el ingreso, ingresa a un hospital y la diagnostican de esquizofrenia, cosa que incluso con los criterios que tanto se oyen del DSM no se debe hacer, ¿no? Porque no se puede diagnosticar a nadie que lleva unos días o unas semanas con unos síntomas. Y luego se ha pasado tantísimo que, aunque no es una esquizofrénica, es verdad que a veces tiene síntomas psicóticos y es verdad que a veces tiene un delirio de perjuicio, pero ha costado muchísimo quitar el diagnóstico de esquizofrenia. Entonces luego su marido se quiso separar y el juez le daba la custodia de la niña directamente por ser esquizofrénica. Entonces hubo que hacer informes, hubo que ir a juicios y pues para... Lo primero, claro, la esquizofrenia es tan estigmatizante, ¿no? También podía ser que ella tuviera una esquizofrenia y ser perfectamente capaz de cuidar a la niña. Pero bueno, es que encima no la tenía, no tenía esa enfermedad, ¿no? Pues yo creo que es muy importante participar en los problemas, también es como una prevención, ¿no? He contado un poco el itinerario, pues vamos a ver qué pasa antes del itinerario, ¿no? Pues estamos viendo pacientes que no tienen ningún problema judicial y que de repente lo tienen y que sabemos que podemos ayudarles con un informe psiquiátrico, acudiendo al juicio, declarando a favor de ellos. Y bueno, pues esa es una asignatura pendiente que tenemos nosotros, que a veces no lo hacemos, que a veces no nos enteramos, y pienso también que el mundo de la abogacía, ¿no? Creo que es muy importante que se pueda, que se tengan algunos conocimientos de salud mental para poder saber si esta persona se va a poder beneficiar de una declaración psiquiátrica, ¿no? o de un informe. Al menos proponerlo, que bueno, pues no está de más, ¿no? Nosotros últimamente, en los últimos años, hemos tenido varios casos en los que a veces parece, pues tienen un abogado de oficio y parece que nosotros estemos deseando ir al juicio, estemos deseando hacer informes, ¿no? Y a veces, nuevamente, los abogados quieren hablar mucho con nosotros, pero esto es un poco al revés, a veces somos nosotros los que queremos hablar con los abogados, y yo creo que debemos ir en esa línea. Claro, lo que pasa es que nuestros pacientes tienen abogados de oficio normalmente, y entonces pues ellos muchas veces pues a lo mejor llevan muchos casos, o a lo mejor no se pueden plantear la defensa pues, de una forma tan extensa como lo puede hacer alguien que vaya a un abogado privado. Y luego está el tema de los peritajes, que pues lo que pasa es que la gente que tiene dinero y se puede permitir un abogado y se puede permitir un peritaje psiquiátrico, pues es la gente que luego tiene más beneficios y más eximentes, y la gente que acaba no cumpliendo condena. Lo estamos viendo constantemente, ¿no? La gente más desfavorecida, la gente más pobre, la gente más débil, es la gente que acaba cumpliendo toda la condena, y además condenas larguísimas, ¿no? Creo que esto tenemos que considerarlo como un problema gordo de nuestra sociedad. Pues hay iniciativas muy buenas en ese sentido, que es mejorar la coordinación entre el sistema jurídico y el sistema sanitario y el sistema social, ¿no? Por ejemplo, Ambit sí que organiza muchas jornadas y hace un montón de programas destinadas a esto, a que nos podamos entender mejor, que tengamos más comunicación, que tengamos menos resistencia, que sepamos por las dos partes de lo que estamos hablando. Yo creo que a través de eso, de una labor de coordinación, de mejorarla, y luego ya a nivel sociológico, pues habría que cambiar
Debe cambiar muchísimo seguramente, ¿no? Porque la enfermedad mental sigue estando.